El sol se elevaba lentamente sobre la bahía, tiñendo el cielo de Cape Coral de delicados tonos rosados. Donna Hollister se ajustó el delantal y miró por la ventana de la cocina. 20 años en la misma casa, en la misma calle. A veces le parecía que conocía cada grieta de la acera, cada recodo del canal que rodeaba su barrio del suroeste de Cape Coral. «¡Mercedes!», gritó mirando el reloj. «¡Llegarás tarde!». Se oyó un murmullo de descontento y luego unos pasos pesados en la escalera. Su hija de 19 años apareció en la cocina arrastrando una enorme maleta. «Mamá, no salimos hasta dentro de 1 hora y media», murmuró, dejándose caer en una silla. «¿Y quién decide que hay que salir para la universidad a las 8 de la mañana de un sábado?» «Tu padre», respondió Donna colocando un plato con tortitas delante de su hija. «Quiere volver antes de que anochezca». Mercedes puso los ojos en blanco, pero sonrió. Conocía a su padre como a la palma de su mano. Wesley Hollister era un hombre de costumbres y planes, siempre con un horario y unas expectativas precisas. «¿Sigue en el garaje?», preguntó la chica mientras rociaba los panqueques con sirope de arce. Donna asintió. «Está revisando el coche antes de salir. Dice que le hace un ruido raro el motor». «No le das tantas vueltas», dijo Mercedes con la boca llena. «Papá solo está nervioso porque me vas a llevar». Donna se sentó junto a su hija, removiendo pensativamente el café. «Los dos estamos nerviosos. La casa estará muy vacía sin ti». Mercedes puso la mano sobre la de su madre. «Oye, Tallahassee no está en el otro extremo del mundo. Vendré los fines de semana. Bueno, quizá no todos». «Lo sé, cariño. Es solo que...». Donna se detuvo buscando las palabras adecuadas. «Tu padre y yo estamos tan acostumbrados a tenerte cerca. Va a ser extraño». La puerta de entrada se abrió de golpe y Wesley Hollister entró en la cocina. Un hombre robusto, de estatura media, con el mentón cuadrado y canas en las sienes. Se secó las manos con un paño y saludó a su hija con un gesto. «Buenos días, princesa. ¿Lista para un gran día?» «Más que nunca, papá», respondió Mercedes, pero en su voz se percibía cierta indecisión. Wesley se acercó a su esposa y le dio un beso en la mejilla. «Lo he comprobado todo. Iremos por la carretera de la costa. El navegador indica unas 6 horas de viaje». «Le he dicho a Mercedes que querías volver antes de que anocheciera», dijo Donna mientras le servía café a su marido. «No conocemos el camino», respondió Wesley encogiéndose de hombros. «Mejor prevenir que lamentar». 1 hora más tarde, la familia Hollister cargó sus cosas en su viejo pero bien cuidado Ford. Mercedes miró por última vez la casa, de una sola planta, con paredes descoloridas de color azul pálido y un pequeño porche lleno de macetas con flores que Donna cultivaba con mucho cariño. «No te olvides de regar mis suculentas», le dijo la hija a su madre abrazándola. «No me olvidaré», sonrió Donna, secándose una lágrima involuntaria. «Y tú no te olvides de llamar». El camino a Tallahassee transcurrió en relativa tranquilidad. Wesley conducía concentrado. Donna señalaba de vez en cuando los paisajes bonitos o los edificios, y Mercedes pasó la mayor parte del tiempo con los auriculares puestos, respondiendo solo de vez en cuando a las preguntas de sus padres. El campus de la Universidad Estatal de Florida los recibió con un bullicio frenético. Por todas partes había estudiantes con maletas, padres con cajas y administradores con tabletas. Mercedes encontró rápidamente su residencia y su habitación. Wesley llevó todas las cosas pesadas. Donna ayudó a colocar la ropa y a hacer la cama. «¿Estás segura de que todo irá bien?», preguntó Donna por 10ª vez, arreglando la colcha de la cama de su hija. «Mamá», respondió Mercedes con ligera irritación, «me las arreglaré. Este sitio es genial, ¿ves?». La habitación era realmente bonita, espaciosa, luminosa, con 2 camas, escritorios y una pequeña sala de estar común.
La vecina de Mercedes, una chica vivaz llamada Hailey, ya había colgado pósters y colocado sus cosas. «No se preocupe, señora Hollister», sonrió Hailey. «Yo cuidaré de Mercedes». Wesley miró el reloj. «Tenemos que irnos si queremos llegar antes de que anochezca», dijo mientras se dirigía hacia la puerta. La despedida fue breve. A Mercedes nunca le habían gustado las escenas sentimentales. Abrazó a su padre y luego se apretó con fuerza contra su madre. «Te llamaré mañana», prometió. «Todo irá bien». El camino de vuelta se hizo interminable. Donna no dejaba de mirar el teléfono, como esperando que su hija llamara en cualquier momento para pedirle que la recogiera. Wesley permanecía en silencio, agarrando con fuerza el volante. «¿Crees que le gustará?», preguntó Donna finalmente, rompiendo el incómodo silencio. «Claro», respondió Wesley, sin apartar la vista de la carretera. Mercedes siempre quiso marcharse de Cape Coral. Donna percibió algo extraño en su voz, entre resentimiento y decepción. Decidió no seguir con el tema. Las semanas siguientes se hicieron largas. Donna se acostumbró a la casa vacía, al silencio solo roto por el ruido de la televisión, que Wesley veía constantemente por las noches. Mercedes llamaba de forma irregular, a veces todos los días, otras desaparecía durante una semana, y lo justificaba diciendo que tenía mucho que estudiar. Una noche, aproximadamente un mes después de la marcha de su hija, Donna estaba preparando la cena cuando oyó que se cerraba la puerta de entrada. Wesley había vuelto del trabajo antes de lo habitual. «Hola», saludó ella. «Has llegado temprano». Wesley pasó en silencio a la cocina y se sentó a la mesa. Tenía el rostro tenso. «¿Ha pasado algo?», preguntó Donna apagando la cocina. «Me han reducido las horas», respondió secamente. «Ahora trabajaré 4 días a la semana en lugar de 5. Donna se sentó en una silla frente a su marido. «¿Por qué? Creía que teníais muchos pedidos». «Los teníamos», dijo Wesley, frotándose la cara con las manos. «Han congelado ese gran proyecto de la costa. El inversor ha cambiado de opinión». «Pero es algo temporal, ¿no?», preguntó Donna con cautela. Wesley se encogió de hombros. «¿Quién sabe? Ryan dice que el mercado es inestable. Puede que sea un mes, puede que sea un año». Donna se quedó pensativa por un momento. «Puedo pedir más turnos en la tienda», sugirió. Nancy dijo que les faltaba gente para el turno de noche. «No», la interrumpió Wesley bruscamente. «Nos las arreglaremos. Lo que faltaba era que mi mujer se matara a trabajar por las tardes mientras yo me quedaba en casa». Se levantó y se dirigió a la nevera, sacó una lata de cerveza y la abrió de un tirón. «La cena estará lista en 15 minutos», dijo Donna, volviendo a los fogones. «No tengo hambre», respondió Wesley y se fue al salón. Al poco rato, Donna oyó que encendían la televisión. Estaban retransmitiendo algún partido. Cenó sola, recogió la cocina y subió al dormitorio, donde se quedó mirando durante un buen rato la foto de Mercedes tomada en la graduación. Su hija, brillante y segura de sí misma, sonreía sosteniendo su diploma. La reducción de las horas de trabajo de Wesley fue la primera grieta en su vida tranquila. Donna notó que su marido empezaba a llegar a casa con un ligero olor a alcohol, no borracho, pero sí habiendo bebido. Podía pasar horas sentado frente al televisor y cuando ella intentaba hablar con él, respondía con monosílabos o de forma irritada. Una noche, cuando Donna regresó de su turno en el supermercado, encontró a Wesley en el sofá con otra lata de cerveza. «Pensaba que hoy trabajabas hasta tarde», dijo ella mientras se quitaba la chaqueta. «Brian me ha dejado salir antes», respondió él sin apartar la vista de la pantalla. «No tenía sentido quedarme allí». Donna fue a la cocina y encontró una montaña de platos sucios en el fregadero. «Wesley, al menos podrías lavar los platos que has usado», dijo ella, abriendo el grifo. «Y tú podrías dejar de decirme lo que tengo que hacer en mi propia casa», respondió él con brusquedad. Donna se quedó paralizada. En 20 años de matrimonio,
Wesley rara vez le había hablado en ese tono. «No te estoy diciendo lo que tienes que hacer», respondió ella con cautela. «Solo pensaba que, si tenías tiempo libre». «Tengo tiempo libre porque me han despedido parcialmente, por si lo has olvidado», dijo Wesley alzando la voz al entrar en la cocina. «No estoy aquí sentado porque no tenga nada que hacer, estoy aquí sentado porque no tengo trabajo». «Lo entiendo», dijo Donna en voz baja. ¿Solo qué?», la interrumpió Wesley. «¿Crees que ahora tengo que convertirme en ama de casa? ¿Cocinar, limpiar y lavar mientras tú ganas dinero?» «Nadie piensa eso», intentó tranquilizarlo Donna. «¿No?». Wesley sonrió con sarcasmo. «Y yo veo cómo me miras, con lástima. Pobre Wesley, no puede mantener a su familia». «Eso no es cierto». Wesley se acercó y Donna retrocedió involuntariamente apoyándose en la encimera. «No me mientas», dijo él con voz grave. «Sé lo que estás pensando, lo que todos pensáis. El pobre Wesley, un fracasado». Se dio media vuelta bruscamente y salió de la cocina, y al cabo de un momento, Donna oyó el portazo de la puerta principal. Se dejó caer lentamente en una silla, con las manos ligeramente temblorosas. Nunca había visto a su marido tan enfadado. «Es el estrés», pensó, lavando los platos automáticamente. «Siempre se ha enorgullecido de mantener a la familia. Ahora lo está pasando mal». Wesley regresó tarde, oliendo a whisky. Entró en silencio en el dormitorio y se dejó caer sobre la cama sin quitarse la ropa. Donna le quitó con cuidado los zapatos y lo cubrió con una manta. Por la mañana, él se disculpó, de forma breve y torpe, sin mirarla a los ojos. «Es solo estrés», dijo durante el desayuno. «Todo se arreglará». Pero nada se arreglaba. Los arrebatos de irritación se hacían cada vez más frecuentes, las críticas más duras. Podía gritarle por dejar una taza mal colocada, por hablar en voz alta por teléfono, por olvidarse de comprar su marca de pan favorita. «¿Es que no piensas en nada?», gritaba, tirando la bolsa de pan cortado sobre la mesa. «Llevo 20 años comprando el mismo tipo de pan. ¡20!». «No lo tenían en la tienda», respondía Donna en voz baja. «Cogí el que más se parecía...». «Similar», la imitó Wesley. «Te da igual lo que me gusta. Te importo un comino». Donna aprendió a no discutir. Asentía con la cabeza, se disculpaba y prometía estar más atenta. A veces funcionaba y Wesley se calmaba. Otras veces, no. Los días que tenía trabajo, volvía cansado, pero más tranquilo. Los días libres, o se perdía con sus amigos o se quedaba en casa, bebiendo una lata de cerveza tras otra y criticando todo lo que hacía Donna. Su hija llamaba cada vez menos. Mercedes estaba absorta en sus estudios, sus nuevos amigos y las actividades universitarias. Donna se esforzaba por parecer alegre y animada. Hablaba de los vecinos, del trabajo, de las noticias de la ciudad, ni una palabra sobre los problemas con Wesley. «¿Cómo está papá?», preguntaba a veces Mercedes. «Bien», respondía Donna. «Trabajando. Te echa de menos». Era una verdad a medias. Wesley a veces preguntaba por su hija, miraba sus fotos en las redes sociales, pero cada vez más a menudo se notaba la irritación en sus comentarios. «Mírala», decía, mirando otra foto de Mercedes con sus amigos en algún evento estudiantil. «Se divierte con nuestro dinero, y nosotros aquí apenas llegamos a fin de mes». «Ha conseguido una beca, Wesley», le recordaba Donna, «y trabaja en la cafetería». «Una miseria», respondía él. «Los gastos principales los pagamos nosotros. Yo». Una noche, cuando Wesley volvió especialmente irritado después de hablar con su jefe, según se enteró Donna más tarde, le habían reducido aún más las horas. Tiró al suelo el plato con la cena. «Esto es incomestible», gritó. «¿Has olvidado cómo se cocina? ¿O es que me preparas esta porquería para fastidiarme?». Donna comenzó a recoger los trozos del plato y la comida esparcida en silencio. «Te has vuelto completamente inútil», continuó Wesley, inclinándose sobre ella.
Ni siquiera sabes preparar una cena decente. ¿Qué haces todo el día? Trabajo, Wesley, respondió Donna en voz baja. Hoy he hecho un turno de 8 horas. ¿Y qué? Yo he trabajado 10 o 12 horas al día durante años y nunca me he quejado. No me quejo. No, te estás excusando, la interrumpió él. Siempre tienes excusas. Estoy cansada, me duele la cabeza, no he tenido tiempo. Eres una carga, Donna, una carga para mí. Esas palabras le dolieron más que si le hubiera golpeado. Donna se quedó paralizada con los fragmentos en las manos, incapaz de levantar la vista. Yo lo intentaré, susurró. Wesley murmuró algo y salió de la cocina. Unos minutos más tarde, ella oyó arrancar su coche. Sentada en el suelo, entre los fragmentos del plato roto, Donna pensó por primera vez que su matrimonio también se estaba rompiendo en pedazos, y que no sabía cómo volver a juntar esos pedazos. Donna se estremeció cuando la puerta del armario del baño se cerró de golpe con un fuerte golpe. Sus dedos se detuvieron sobre el tubo de crema tonalizante. En el espejo se reflejaba su rostro cansado, con un moratón amarillento bajo el ojo derecho. 3 días antes, Wesley le había lanzado el mando de la televisión cuando ella le había propuesto ver algo en lugar del partido de fútbol. El mando le había dado justo en la mejilla. «Es culpa tuya», le dijo entonces, sin siquiera levantarse del sofá. «No deberías haberte movido delante de la pantalla». Aplicó cuidadosamente la crema para cubrir las marcas y luego añadió polvos. El moretón era casi imperceptible, solo si se miraba de cerca. En el trabajo era poco probable que alguien lo notara. La luz fluorescente del supermercado era demasiado brillante y ocultaba los detalles. Solo Nancy podría darse cuenta, ya que la jefa de Donna tenía una mirada perspicaz. Cuando terminó de maquillarse, Donna se ajustó el cuello de la blusa, asegurándose de que ocultaba las marcas en el cuello, finas rayas rojas dejadas por los dedos de Wesley cuando le apretó el cuello durante su última pelea. Esas marcas le dolían más que el moratón debajo del ojo. Después de aquella primera noche en la que él la llamó Poishao, algo se rompió en su relación. Fue como si se hubiera roto un dique y la furia que Wesley había reprimido durante años se desatara sobre ella en un torrente incontrolable. Las críticas se convirtieron en insultos, la irritación en ira y la ira en agresión física. Al principio eran bisimbao. Le apretaba demasiado la muñeca, la apartaba del camino, la golpeaba con el hombro. Luego comenzaron los empujones, los pellizcos, los agarrones dolorosos. Y 2 semanas atrás, por primera vez, la golpeó de verdad, con toda su fuerza, en la cara, cuando ella no pudo encontrar su camisa favorita. No quería, dijo después, cuando Donna, acurrucada en un rincón del dormitorio, lloraba en silencio, apretando la mano contra la mejilla ardiente. Se me fue. Ya sabes lo difícil que es este momento. Ella lo sabía. Apenas tenían dinero para pagar las facturas. Wesley ahora solo trabajaba 3 días a la semana y el resto del tiempo se pasaba en casa viendo la televisión o salía con sus amigos. Donna tuvo que hacer turnos extra en el supermercado, pero incluso así, su presupuesto estaba en las últimas. $250 a la semana, dijo Wesley con desdén cuando ella le enseñó su nómina. Ni siquiera me da para la gasolina. Donna se preparó, apagó la luz del baño y fue a la cocina. Wesley todavía dormía. En esas horas tranquilas de la mañana, casi podía fingir que todo seguía igual, que su marido seguía siendo el mismo Wesley cariñoso y un poco gruñón al que había amado 20 años atrás, y no ese extraño malvado y agresivo. Se preparó una tostada y un café y puso el almuerzo en un recipiente de plástico. Hoy tenía un turno largo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Nancy le había prometido ponerla en la caja registradora cerca de la entrada, donde solía haber más propinas de los clientes. El teléfono de Donna sonó suavemente. Era un mensaje de Mercedes. «Buenos días, mamá.
Hoy tengo un examen importante de psicología. Deséame suerte. Te llamaré por la noche. Te quiero. Donna sonrió al mirar la pantalla. Mercedes, su brillante y fuerte hija, que ahora disfrutaba de la vida universitaria sin sospechar en qué se había convertido su hogar. Donna se esforzaba por protegerla de todos los problemas, contándole por teléfono solo cosas buenas o neutras. Buena suerte en el examen, cariño. Lo vas a hacer muy bien. Escribió rápidamente y envió el mensaje antes de que se oyeran los pesados pasos de Wesley en la escalera. ¿Con quién estás chateando a estas horas?, preguntó con el ceño fruncido al entrar en la cocina y dirigirse directamente a la cafetera. Con Mercedes, respondió Donna, tratando de que su voz sonara natural. Hoy tiene un examen importante. Wesley resopló mientras se servía café. Espero que no lo suspenda, como hizo con matemáticas el semestre pasado. No pagamos una fortuna por su educación para eso. No suspendió matemáticas, replicó Donna en voz baja. Sacó un 4. Podría haber sacado un 5 si no se pasara tanto tiempo en las fiestas, gruñó Wesley abriendo la nevera. ¿Dónde está el bacon? Se ha acabado, respondió Donna tensándose por dentro. Era terreno peligroso. Iba a comprar más después del trabajo. Wesley cerró la puerta de la nevera con un golpe. Entonces, ¿desayuno tostadas y café? ¿En serio, Donna? Hay huevos, dijo ella apresuradamente. Puedo hacer una tortilla. No hay tiempo, la interrumpió Wesley. Ryan me espera dentro de 1 hora. Y necesitaba el maldito bacon. Se dio la vuelta bruscamente y salió de la cocina. Donna lo oyó subir las escaleras pisando fuerte. Respiró hondo, dejando que la tensión se relajara un poco. Al menos hoy no había habido escándalo. 15 minutos más tarde, ya estaba sentada en su viejo Hyundai y se dirigía al trabajo. El supermercado Fresh Mart la recibió con sus luces brillantes y su ajetreo habitual. Donna se cambió rápidamente su ropa de trabajo y ocupó su lugar en la caja. El trabajo monótono, el pitido del escáner, el ruido de las bolsas, las caras fugaces de los clientes, la tranquilizaba. Aquí tenía un papel claro, tareas comprensibles y ninguna sorpresa. Buenos días, señora Hollister. La saludó la anciana señora Carmichael, una clienta habitual. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, respondió Donna con una sonrisa automática. ¿Cómo va la artritis? Oh, estos días lluviosos me están matando, suspiró la anciana mientras colocaba sus compras en la cinta. ¿Y tu hija? ¿Sigue en la universidad? Sí, le gusta mucho, respondió Donna mientras escaneaba las latas de sopa en conserva. Hoy tiene un examen importante. Salúdeles de parte de la vieja señora Carmichael, dijo la mujer con una sonrisa. Siempre ha sido muy inteligente. Donna asintió con la cabeza mientras metía las compras en una bolsa. Así transcurría su día, charlas breves con los clientes, a la mayoría de los cuales conocía desde hacía años, movimientos mecánicos, una sonrisa automática. Durante la pausa para comer, Nancy Sheffield, su jefa, se sentó a su lado. «Pareces cansada», dijo sin preámbulos, abriendo su fiambrera con ensalada. «¿Va todo bien?» Donna se tensó e instintivamente se ajustó el cuello de la blusa. «Sí, solo he dormido mal», respondió. Estaba preocupada por Mercedes. Tiene exámenes. Nancy la miró fijamente como si intentara ver algo detrás de la habitual sonrisa cortés de Donna. «¿Sabes?», dijo lentamente. «Si alguna vez necesitas hablar de lo que sea, yo siempre estaré aquí». Por un momento, Donna sintió un nudo en la garganta. Qué fácil sería abrirse, contarle a alguien, especialmente a alguien tan directa y confiable como Nancy, lo que estaba pasando en casa. Cómo Wesley se había convertido en un monstruo, los moretones, el miedo, las noches en vela llorando. Pero, ¿y después? ¿Qué diría? «Ayúdame a escapar de mi marido». ¿A dónde? ¿Con qué dinero?
¿Y cómo reaccionaría Wesley si se enterara de que ella había contado a alguien sus asuntos familiares? Gracias, Nancy, dijo por fin, esbozando una sonrisa. Pero de verdad que estoy bien. Solo estoy cansada. El resto del día transcurrió sin incidentes. A las 6 de la tarde, Donna cerró la caja, se cambió de ropa y se fue a casa, parando por el camino en la tienda de comestibles para comprar bacon y otros productos que le gustaban a Wesley. Al llegar a casa, se dio cuenta de que el coche de su marido no estaba en la entrada. Un sentimiento de alivio la invadió al instante. Al menos tendría un par de horas de paz y tranquilidad. La casa estaba vacía y extrañamente silenciosa. Donna guardó la compra, preparó la cena y se sentó en el sofá, encendiendo la televisión a bajo volumen. Eligió una serie cómica, algo ligero e inofensivo. El teléfono sonó alrededor de las 8. Era Mercedes. «Hola, mamá». La voz de su hija sonaba alegre y enérgica. «He aprobado el examen. Creo que con nota». «Estoy muy orgullosa de ti, cariño», sonrió Donna. Las conversaciones con su hija eran los únicos momentos de verdadera felicidad en su vida en ese momento. «¿Cómo está papá?», preguntó Mercedes. «¿Está en casa?». «No», respondió Donna tratando de que su voz sonara neutra. «Probablemente se ha quedado en el trabajo». En realidad, dudaba que Wesley estuviera en el trabajo. Lo más probable era que estuviera en el bar con sus amigos. Pero ¿por qué molestar a su hija con esos detalles? «¿Cómo te va la vida, mamá?», preguntó Mercedes. «Últimamente estás, no sé, callada». Donna se estremeció. Incluso por teléfono, a cientos de kilómetros de distancia, su perspicaz hija notaba algo. «Todo va bien, de verdad», mintió. «Solo tengo mucho trabajo. Nancy me ha dado turnos extra». «¿Por qué?». En la voz de Mercedes se percibía desconcierto. «¿Tenéis problemas económicos?». «No, no», respondió Donna apresuradamente. «Solo, ya sabes, ahora que te has ido, tengo más tiempo libre. He decidido aprovecharlo». Hubo una pausa y Donna casi pudo sentir físicamente el escepticismo de su hija. «Mamá», dijo Mercedes finalmente, «¿estás segura de que todo va bien? Papá, ¿se encuentra bien?». «Claro», respondió Donna, sorprendida de lo fácil que le resultaba ahora mentir. «Solo está un poco deprimido porque le han reducido las horas en el trabajo. No es nada grave». Mercedes aún parecía insegura. «Bueno, escucha, tengo vacaciones de otoño dentro de 3 semanas. Estaba pensando en venir a casa unos días. ¿Qué te parece?». El corazón de Donna dio un vuelco. ¿Mercedes estaba en casa? ¿Ahora? ¿Con todo lo que estaba pasando? «¿Estás segura?», preguntó con cautela. «Creía que ibas a ir al lago con tus amigos». «Lo había planeado», admitió Mercedes. «Pero luego pensé que hacía mucho que no os veía. Además, Hailey también viene a casa. Podríamos ir juntas». Donna pensó rápidamente. Disuadir a su hija de venir sería sospechoso. Además, tal vez la presencia de Mercedes moderaría un poco el temperamento de Wesley. Él nunca se permitía mostrarse agresivo delante de su hija. «Claro, cariño», dijo finalmente. «Estaremos encantados, especialmente tu padre, que te echa mucho de menos». Después de hablar con su hija, Donna se quedó sentada en el sofá durante un buen rato, mirando al vacío. Tendría que prepararse cuidadosamente para la llegada de Mercedes. Disimular los moretones, inventar explicaciones para su estado deprimido, tal vez incluso hablar con Wesley, pedirle que se comportara normalmente, al menos delante de su hija. La puerta de entrada se abrió con un estruendo. Wesley había vuelto. Por sus pasos pesados y descoordinados, Donna se dio cuenta de que estaba borracho. «¿Dónde estás?», gritó desde el vestíbulo. «En el salón», respondió ella, cambiando rápidamente la televisión de una comedia a un canal deportivo. A Wesley le molestaba que ella viera tonterías. El marido apareció en la puerta, tambaleándose. Olía a alcohol y cigarrillos. «¿Por qué no contestabas al teléfono?».
La atacó inmediatamente. Donna parpadeó, desconcertada. ¿Me has llamado? No te he oído. Se estiró para coger el teléfono que estaba sobre la mesita. Efectivamente, tenía 2 llamadas perdidas de Wesley y un mensaje. «Contesta». «Estaba hablando con Mercedes», explicó ella. «Debo haber perdido tus llamadas». «Con Mercedes», repitió Wesley, dejándose caer en el sillón. «Siempre Mercedes. Y a tu marido le importa un comino». «No es cierto», replicó Donna en voz baja. «Simplemente no te oí». «Cállate», la interrumpió él. «¿Dónde está mi comida?» «He hecho lasaña», dijo Donna levantándose. «Ahora la caliento». En la cocina, mientras servía la comida en los platos, oyó a Wesley gritar en el salón. Algo sobre un partido de fútbol que estaban dando en la televisión. Cuando Donna regresó con el plato, Wesley ya se estaba terminando una lata de cerveza que, al parecer, había sacado de la nevera mientras ella estaba en la cocina. «Aquí tienes», dijo ella, colocando el plato sobre la mesa delante de él. Wesley miró la comida y luego levantó la vista hacia Donna con expresión turbia. «¿Qué mierda es esto?» «Lasaña», respondió ella sintiendo cómo se le encogía el estómago por el miedo. «Tu favorita, con carne picada y...» «He pedido lasaña», la interrumpió él. «Te llamé y te pedí que compraras pollo para la parrilla. ¿Ni siquiera te acuerdas?» Donna parpadeó, desconcertada. «Pero no llamaste para pedir pollo», dijo en voz baja. «Me habría acordado». Wesley se levantó bruscamente y Donna retrocedió instintivamente. «¿Me estás llamando mentiroso?», siseó, acercándose a ella. «¿En mi propia casa?» «No, solo...». No tuvo tiempo de terminar. Wesley levantó la mano y la golpeó en la cara con el dorso de la mano. Donna salió volando hacia la pared, apretándose la mejilla con la mano. «Inútil, estúpida», murmuró Wesley entre dientes. «Ni siquiera eres capaz de cumplir una simple petición». Agarró el plato de lasaña y lo tiró al suelo. La cerámica se rompió y la comida se esparció por la alfombra. «Limpia este desastre», dijo, tambaleándose mientras se dirigía a la escalera. «Y no te atrevas a meterte en mi cama. Duerme en el sofá. No quiero verte». Donna se deslizó por la pared hasta el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. Se quedó así hasta que oyó a Wesley cerrar de un portazo la puerta del dormitorio. Solo entonces se obligó a levantarse y empezar a recoger los platos rotos y la comida estropeada. Mercedes apoyó la frente contra el frío cristal del autobús y observó cómo el paisaje fuera de la ventana cambiaba de las animadas calles de Tallahassee a los tranquilos suburbios de Florida. A su lado, Haley escribía con entusiasmo a alguien, riendo de vez en cuando. «¿Un chico?», preguntó Mercedes apartando la mente de sus pensamientos. «Sí», asintió Haley sin apartar la vista de la pantalla. «Jason. Lo conocí en la fiesta de Brianna. Es tan guapo». Mercedes sonrió, pero de forma distraída. Sus pensamientos estaban lejos de las fiestas universitarias y los chicos guapos. Durante las últimas semanas no había podido deshacerse de una extraña sensación de inquietud. Las conversaciones telefónicas con su madre eran cada vez más breves y superficiales. Donna, que solía ser tan sociable y atenta, ahora respondía con monosílabos, se repetía a menudo y evitaba claramente hablar de su padre. «¿Pasa algo?», preguntó Haley, apartando por fin la vista del teléfono y notando la expresión pensativa de su amiga. «No lo sé», respondió Mercedes con sinceridad. «Solo estoy preocupada por mis padres». «¿Por qué? ¿Han discutido?» «No, no creo», respondió Mercedes frunciendo el ceño. «Al menos mi madre no ha dicho nada. Es solo que está rara últimamente. No parece ella misma». «Quizá solo te echa de menos», sugirió Haley. «Mi madre estuvo muy triste el primer mes después de que me fui. Mi padre dice que incluso lloraba por las noches, aunque ella nunca lo admitiría». «Puede ser», asintió Mercedes,
aunque una vocecita en su interior le decía que se trataba de otra cosa. Mi padre tiene problemas en el trabajo, le han reducido las horas. Quizá solo estén preocupados por el dinero. ¿Quién no tiene problemas de dinero hoy en día?, comentó Haley con tono filosófico. Mi papá dice que esta crisis económica es peor que la de 2008. El autobús se detuvo en un pequeño pueblo junto a la carretera y Haley tiró de la manga de Mercedes. ¿Vamos a comer algo? Me muero de hambre. En una pequeña cafetería pidieron un sándwich y un café. Haley volvió a sumergirse en sus mensajes mientras Mercedes abrió la galería de su teléfono y empezó a mirar fotos de sus padres. Ahí estaban en el picnic del año pasado, su madre riendo y su padre abrazándola por los hombros. Y aquí está la foto familiar de su graduación. Los tres vestidos de gala, felices y orgullosos. Pero eso fue antes de que se fuera a la universidad, antes de que su padre perdiera parte de su jornada laboral, antes de que sus llamadas a casa le provocaran una vaga inquietud en lugar de alegría. 5 horas más tarde, el autobús entró en Cape Coral. Haley fue la primera en bajar, ya que su parada era antes. ¿Nos vemos dentro de 3 días? Preguntó mientras abrazaba a Mercedes para despedirse. ¿Vamos al cine o a algún otro sitio? Claro, asintió Mercedes. Escríbeme. Al quedarse sola, sintió cómo crecía la emoción. En 30 minutos estaría en casa. Vería a sus padres y entendería lo que les pasaba. Quizás toda su preocupación fuera en vano. Quizás su madre solo la echaba de menos y los problemas de su padre en el trabajo eran temporales. Cuando el autobús se detuvo en la última parada, el corazón de Mercedes se aceleró por la sorpresa. Solo vio a su madre, de pie junto a su viejo coche. Su padre no estaba a la vista. ¡Mamá! Mercedes corrió hacia Donna y la abrazó con fuerza. Pero algo no estaba bien. Su madre parecía encogerse en sus brazos y, cuando se separó, Mercedes notó que tenía un aspecto diferente. Había adelgazado y tenía ojeras que ni siquiera el maquillaje cuidadosamente aplicado podía ocultar por completo. Y había algo extraño en su forma de comportarse, como si tuviera miedo de hacer un movimiento brusco. ¿Cómo estás, cariño?, sonrió Donna, ayudando a su hija con la bolsa. ¿Cansada del viaje? Un poco, respondió Mercedes mirando atentamente a su madre. ¿Y papá? Algo pasó por los ojos de Donna, pero rápidamente desvió la mirada. En el trabajo, dijo, abriendo el maletero. Ryan le pidió que se quedara. Llegará a casa para cenar. Cargaron las cosas en el coche y se dirigieron a casa. Donna le preguntó a su hija por los estudios, los amigos, los profesores, pero Mercedes no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su madre hablaba de forma forzada, como si siguiera un guión memorizado. Mamá, no pudo aguantar más. ¿Qué pasa? Donna le echó un rápido vistazo y volvió a concentrarse en la carretera. ¿Qué dices, cariño? Estás diferente. Mercedes buscaba las palabras adecuadas para no herir a su madre. ¿Triste? ¿Tensa? No sé cómo explicarlo. Solo estoy cansada, respondió Donna. He tenido mucho trabajo últimamente. No le des importancia. Al llegar a casa, Mercedes se dio cuenta de que el jardín, que su madre siempre había cuidado con tanto esmero, parecía descuidado. Los parterres estaban llenos de malas hierbas y el césped necesitaba un corte. No era propio de ella. El interior de la casa también había cambiado. No, físicamente todo estaba en su sitio. Los mismos muebles, las mismas fotos en las paredes, los mismos adornos en las estanterías. Pero el ambiente era diferente, tenso, opresivo, como si la casa contuviera la respiración a la espera de algo malo. He preparado tu lasagna favorita, dijo Donna cuando terminaron de descargar las cosas. ¿Quieres? Claro, asintió Mercedes, aunque en realidad no tenía apetito. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, cariño, respondió Donna sacando los ingredientes de la nevera, tratando de no mirar a su hija a los ojos. ¿Cómo están las cosas entre papá y tú? ¿De verdad?
Donna se quedó paralizada por un momento. Luego continuó con la preparación como si nada hubiera pasado. «Todo va bien», respondió demasiado rápido. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque te comportas de forma extraña», dijo Mercedes sin rodeos. «Y últimamente, por teléfono, estás, no sé, distante. Y el jardín está descuidado, aunque siempre lo has cuidado mucho. Y has adelgazado. Y, en general, pareces como si no hubieras dormido en semanas». Donna se volvió hacia su hija y Mercedes vio miedo en sus ojos, fugaz, pero indudable. «Mercedes, de verdad que todo va bien», dijo Donna, tratando de sonreír. «Solo es mucho trabajo y poco sueño. Y el jardín, bueno, es otoño, pronto se secará todo». Era una mentira evidente. En Florida, el otoño apenas se diferenciaba del verano y las plantas seguían floreciendo. «Mamá». Su conversación se vio interrumpida por el ruido de un coche que se acercaba. Donna se estremeció y se giró rápidamente hacia la cocina. «Ha vuelto papá», dijo, y Mercedes percibió en su voz un tono de «¿miedo? Ve a saludarlo, te echaba de menos». Mercedes salió al vestíbulo justo cuando su padre abría la puerta. Wesley parecía cansado, con los ojos enrojecidos y la barba sin afeitar. «Papá», corrió hacia él y lo abrazó. «Princesa». Su voz sonaba ronca, pero se notaba que estaba sinceramente feliz. «Por fin estás en casa». Olía a alcohol, pero no mucho. Quizá había tomado una cerveza después del trabajo. Mercedes se apartó y miró atentamente a su padre. Él también había cambiado. Estaba demacrado y había una dureza en su mirada que ella no había notado antes. «¿Qué tal la universidad?», preguntó él pasando al salón y dejándose caer en el sofá. «Espero que no estés gastando nuestro dinero en fiestas». Mercedes sintió una punzada de irritación. Su padre siempre había sido un poco estricto, pero antes no se permitía comentarios tan francamente groseros. «Tengo muy buenas notas, papá», respondió tranquilamente, «y trabajo en la biblioteca». «Vaya, vaya», murmuró Wesley. «¿Y no se lo has querido decir a tu madre?» «Acabo de empezar», explicó Mercedes, sintiendo cómo aumentaba la tensión. «No he tenido oportunidad de decírselo». Wesley murmuró algo y encendió la televisión, claramente desinteresado en la conversación. Mercedes volvió a la cocina, donde su madre ponía la mesa con frenesí. «Déjame ayudarte», se ofreció, quitándole los platos a Donna. «Gracias, cariño», sonrió débilmente Donna. «Llama a tu padre, está todo listo». La cena transcurrió en un silencio tenso. Wesley comía en silencio, lanzando de vez en cuando miradas de descontento a su esposa. Donna apenas tocó la comida, mirando nerviosamente a su marido, como esperando su reacción. Mercedes observaba este extraño baile, sintiendo cómo crecía la inquietud en su interior. «Está muy bueno, mamá», dijo ella, tratando de aliviar la tensión. «Gracias, cariño», respondió Donna con una débil sonrisa. «Podría estar mejor», refunfuñó Wesley, apartando el plato. «Está seco». Mercedes notó cómo su madre se estremeció al oír esas palabras, como si le hubieran dado un golpe. «A mí me parece perfecto», replicó ella, defendiendo a su madre. Wesley miró a su hija con severidad, pero no dijo nada. Después de cenar, mientras Mercedes ayudaba a su madre a fregar los platos y su padre veía la televisión en el salón, volvió a intentar averiguar qué estaba pasando. «Mamá», dijo en voz baja para que su padre no la oyera. «¿Qué ha pasado mientras no estaba?» Donna se quedó inmóvil, enjabonando un plato, y luego continuó sin levantar la vista. «Nada, cariño, todo sigue igual». «No es verdad», insistió Mercedes. «Le tienes miedo, lo veo». «Tonterías». Intentó sonreír Donna, pero la sonrisa le salió torcida y poco natural. «Es solo que tu padre está muy preocupado por el trabajo. Ya sabes lo orgulloso que está de mantener a la familia». «Eso no es motivo para tratarte así», frunció el ceño Mercedes. «¿Te ha hecho algo? ¿Te ha maltratado?»
No, respondió Donna demasiado rápido y en voz alta, lanzando una mirada asustada hacia el salón. Por favor, Mercedes, no te inventes cosas. Todo va bien, de verdad. Pero sus ojos decían lo contrario. Esa noche, Mercedes tardó mucho en conciliar el sueño. Estaba tumbada en su habitación, escuchando los ruidos de la casa. Desde el dormitorio de sus padres llegaban voces apagadas, al principio tranquilas, pero cada vez más tensas. No podía distinguir las palabras, pero el tono de su padre se volvía cada vez más agresivo. En un momento dado, se oyó un golpe sordo, como si alguien hubiera dado un puñetazo a la pared, y luego se hizo el silencio. Mercedes apretó los puños, luchando contra el impulso de levantarse y correr al dormitorio de sus padres. Algo iba muy mal en su casa, y ella estaba decidida a averiguar qué era. Por la mañana, Mercedes se despertó con el olor del café y el bacon. En la cocina, Donna preparaba el desayuno tarareando algo. Desde fuera, todo parecía normal, pero Mercedes notó que su madre se movía con cuidado, como si cada movimiento le causara dolor. «Buenos días», dijo Mercedes, sentándose a la mesa. «¿Dónde está papá?» «Ya se ha ido a trabajar», respondió Donna poniendo un plato con huevos fritos y bacon delante de su hija. «Hoy tiene turno temprano». Mercedes miró atentamente a su madre. Hoy llevaba un jersey de cuello alto, aunque en casa hacía bastante calor, y parecía que se había maquillado más de lo habitual. «Mamá», comenzó con cautela, «¿puedo hacerte una pregunta directa?» Donna se tensó, pero asintió con la cabeza. «Por supuesto, cariño. ¿Te pega papá?» El plato se le resbaló a Donna y cayó al suelo con estrépito, rompiéndose en 1000 pedazos. Se quedó inmóvil, mirando los fragmentos, y luego se arrodilló lentamente y empezó a recogerlos con manos temblorosas. «¿Qué tonterías dices?» Su voz sonaba anormalmente aguda. «¿De dónde has sacado eso?» Mercedes se deslizó de la silla y se sentó junto a su madre, tomándole con cuidado las manos. «Mamá, mírame», le pidió. Donna levantó lentamente los ojos llenos de lágrimas. «No estoy ciega», dijo Mercedes con suavidad. «Veo cómo has cambiado, cómo te estremeces con cada ruido, cómo temes enfadarlo. Ayer os oí, vuestra conversación, y el golpe». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Donna. «No es lo que piensas», susurró. «Él solo está muy estresado por el trabajo. Es algo temporal. No siempre es así». «Enséñamelo», exigió Mercedes, señalando el cuello del jersey. «No, Mercedes. Enséñamelo», insistió su hija. Con dedos temblorosos, Donna tiró del cuello, dejando al descubierto el cuello con marcas evidentes de dedos, moratones oscuros que ningún maquillaje podía ocultar por completo. Mercedes inspiró bruscamente, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó esforzándose por mantener la calma. Donna bajó la cabeza. «Desde que te fuiste a la universidad», admitió en voz baja. Al principio solo eran palabras, insultos, gritos. Luego empezó. Se calló, incapaz de continuar. «¿Por qué no me lo dijiste?» En la voz de Mercedes se percibía el dolor. «¿Por qué no me llamaste? Habría venido enseguida». «Por eso». Donna esbozó una débil sonrisa entre lágrimas. «Acababas de empezar la carrera, todo te iba tan bien. No quería estropearlo todo». «¿Arruinarlo?», Mercedes negó con la cabeza. «Mamá, él te está arruinando. No puedes dejar que esto siga así. Tenemos que hacer algo». «¿Qué?», preguntó Donna con amargura. «¿A dónde voy a ir? ¿De qué voy a vivir? La casa es suya, casi todo el dinero es suyo». «Ya se nos ocurrirá algo», dijo Mercedes con firmeza. «Pero no puedes quedarte con un hombre que te pega. No es algo pasajero, mamá. Estas cosas solo empeoran». Donna miró a su hija con desesperación y esperanza al mismo tiempo. «Tengo miedo, Mercy», susurró. «Tengo mucho miedo».
Mercedes abrazó a su madre sintiendo cómo su frágil cuerpo temblaba por los sollozos. «Lo sé, mamá», dijo en voz baja, «pero ahora estoy aquí, y no dejaré que vuelva a hacerte daño». Ese día, Mercedes tomó una decisión. Mientras su madre estaba en el trabajo, comenzó a documentar minuciosamente todo lo que descubría. Empezó un diario en el que anotaba todo lo que veía y oía desde su llegada. Registró con cuidado el dormitorio de sus padres y encontró en un cajón del tocador unas pastillas para el dolor que su madre nunca había tomado antes. También fotografió los moretones en el cuello de su madre mientras se duchaba. Donna no lo sabía, y Mercedes se sintió muy mal por invadir su intimidad, pero sabía que esas pruebas podrían ser necesarias. Los 2 días siguientes transcurrieron con relativa tranquilidad. Wesley estuvo en el trabajo la mayor parte del tiempo y, cuando volvía a casa, se mostraba distante, pero no agresivo. Mercedes sospechaba que su presencia lo frenaba, ya que su padre siempre se esforzaba por quedar bien ante ella. Al tercer día de su estancia en casa, Hailey la llamó para quedar en el centro comercial. Mercedes no quería dejar sola a su madre, pero Donna insistió. «Ve, despeja la mente», le dijo. «Yo estaré bien. Wesley trabajará hasta tarde hoy». Mercedes accedió a regañadientes. Pasaron varias horas con Hailey, de compras y comiendo en el patio de restaurantes. Hailey le habló de su nuevo novio, de sus planes para el próximo semestre y de la fiesta que iba a organizar cuando volviera al campus. Mercedes la escuchaba distraídamente, pensando en su madre. Al llegar a casa antes de lo previsto, Mercedes se sorprendió al ver el coche de su padre en la entrada. Se suponía que tenía que trabajar hasta tarde. Al abrir la puerta, oyó gritos que provenían de la cocina. «¡Eres una inútil!». La voz de su padre, distorsionada por la ira, era difícil de reconocer. «Yo trabajo como un maldito y tú ni siquiera eres capaz de preparar una comida decente». «Wesley, por favor». La voz de su madre sonaba suplicante. «No sabía que volverías antes. Acabo de empezar a cocinar». «Cállate». Se oyó un golpe, seguido del ruido de platos rompiéndose. «Estoy harto de tus excusas». Mercedes se quedó paralizada en el vestíbulo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. Entonces, el instinto se impuso y corrió hacia la cocina. La imagen que se presentó ante ella la dejó helada. Su madre estaba de pie, pegada a la pared, cubriéndose con la mano la mejilla, por la que corría un fino hilo de sangre. Su padre se alzaba sobre ella, con el rostro desencajado por la ira y el puño levantado para asestarle otro golpe. «¡Papá!», gritó Mercedes, interponiéndose entre ellos. «¿Qué estás haciendo?». El tiempo pareció detenerse. Wesley bajó lentamente la mano, su mirada se posó en Donna y luego en Mercedes. Su expresión cambió, la furia dio paso a la confusión, luego a algo parecido a la vergüenza, pero solo por un instante. Un segundo después, sus ojos se llenaron de nuevo de ira. «No es asunto tuyo», espetó entre dientes. «Los asuntos familiares no te incumben». «Que no es asunto mío», exclamó Mercedes, sin dejar de proteger a su madre. «¿Llamas asunto familiar a golpear a tu madre?». «Mercedes, no», susurró Donna detrás de ella. «Por favor, vete». Pero Mercedes no se movió. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación no flaqueaba. 3 días de observación, fotos de moretones, un diario con anotaciones. Ahora todo cobraba un sentido terrible. Su padre, el hombre al que había amado y respetado toda su vida, era un monstruo. «No me iré a ninguna parte», dijo con firmeza. «Y tú, papá, tampoco te irás hasta que aclaremos lo que está pasando». Wesley dio un paso hacia ellas, y Mercedes se tensó involuntariamente, preparándose para lo peor. «¿Quieres aclararlo?», preguntó él en voz baja y amenazante. «Muy bien, aclarémoslo. Tu madre es una carga inútil, incapaz de hacer nada. No sabe cocinar, no sabe cuidar de la casa, no sabe ser una esposa normal. Y tú te estás volviendo igual, desagradecida e inútil».
Wesley, por favor, suplicó Donna poniendo la mano sobre el hombro de su hija. Ella no tiene nada que ver. No la metas en esto. Ya estoy involucrada, mamá, dijo Mercedes sin apartar la mirada de su padre. Lo he visto todo, y no permitiré que vuelva a maltratarte. En los ojos de Wesley se vislumbró algo peligroso. Dio un paso más hacia adelante. ¿Y qué vas a hacer, princesita?, preguntó con sorna. ¿Te quejarás a la policía? ¿Les dirás que papá ha regañado a mamá por no haber preparado la cena? Les diré la verdad, respondió Mercedes, que le pegas a mi madre. Tiene moratones por todo el cuerpo y les he hecho fotos. Llevo un diario. Tengo pruebas. El rostro de Wesley cambió. Algo se estremeció en él. Por un momento se sintió perdido, pero enseguida se recompuso. «Estás mintiendo», dijo, pero ya no había seguridad en su voz. Mercedes sacó en silencio el teléfono del bolsillo y le mostró la pantalla a su padre. La foto del cuello de Donna con marcas evidentes de dedos. «No estoy fingiendo», dijo ella en voz baja. «Y si no te vas de mi casa ahora mismo, llamo al 911». Un silencio tenso se apoderó de la cocina. Donna temblaba detrás de su hija, apenas respirando por el miedo. Wesley miró el teléfono en la mano de Mercedes, con el rostro desfigurado por la rabia. «Dame eso», ladró de repente, haciendo un movimiento brusco hacia su hija. Mercedes se echó hacia atrás, apretando con más fuerza el teléfono. «¡No me toques! ¡Dame ese maldito teléfono!». Wesley intentó agarrarla del brazo, pero Mercedes se apartó. «No te atrevas a tocar a mi hija», gritó Donna de repente, interponiéndose entre Mercedes y su marido y empujándolo en el pecho. «¡Basta! He aguantado mientras te burlabas de mí, pero no voy a permitir que le pongas la mano encima a Mercedes». Fue como arrojar una cerilla al fuego. El rostro de Wesley se contorsionó de rabia, levantó el puño y golpeó a Donna con tanta fuerza que la lanzó contra la pared y la tiró al suelo. «¡Mamá!». Mercedes corrió hacia ella, pero Wesley la interceptó y la agarró del pelo. «El teléfono», gruñó. «Ahora mismo». «Suéltame». Mercedes se retorcía tratando de liberarse, pero el agarre de su padre era demasiado fuerte. Ella le dio un puñetazo con la mano libre, apuntando a la cara, pero le dio en el hombro. Wesley la empujó con fuerza y Mercedes cayó al suelo junto a su madre. El teléfono se le escapó de la mano y salió volando hacia una esquina de la cocina. «¡Zorra!», espetó Wesley acercándose a ellas. Las dos, desagradecidas. Mercedes abrazó a su madre que se estaba recuperando del golpe. A Donna le sangraba el labio roto y tenía los ojos llenos de terror. «Huye», le susurró a su hija. «Corre a casa de los vecinos, llama a la policía». Pero Mercedes no podía dejar a su madre con ese hombre enloquecido. No ahora, cuando había visto de lo que era capaz. Se puso de pie, protegiendo a Donna con su cuerpo. «Vete, papá», dijo con toda la firmeza que pudo, aunque por dentro se sentía paralizada por el miedo. «Vete ahora mismo o gritaré tan fuerte que vendrán todos los vecinos». «¿Gritarás?». Wesley sonrió con desagrado. «Vamos, grita. ¿Y qué les dirás? ¿Que papá castigó a su esposa y a su hija desobedientes?». Dio un paso más y Mercedes comprendió que no se detendría. Estaba demasiado enfadado, demasiado borracho, demasiado seguro de su impunidad. Ella se lanzó bruscamente hacia su teléfono, pero Wesley fue más rápido. La agarró por la muñeca y la tiró hacia atrás con fuerza, retorciéndole el brazo detrás de la espalda. Mercedes gritó de dolor. «¡Suéltala!». Donna se puso de pie de un salto y se abalanzó sobre su marido, agarrándolo por la espalda. «Suelta a mi hija». Wesley se giró y empujó con fuerza a su mujer. Donna volvió a caer, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa de la cocina. Gimió, agarrándose la cabeza y sus dedos se mancharon de sangre. Algo hizo clic en la cabeza de Mercedes. Ya no se trataba de una simple pelea familiar, era un delito.
Su madre estaba gravemente herida y ella misma podía resultar herida. Aprovechando que su padre se distrajo por un segundo, corrió hacia su teléfono, lo agarró y marcó el número de emergencia. ¿911? ¿Qué ha pasado? Se oyó la voz tranquila del operador. ¡Ayuda!, gritó Mercedes. Mi padre está pegando a mi madre, está herida, está sangrando. Dígame su dirección. El operador se mantuvo tranquilo, pero en su voz se notaba cierta alarma. Mercedes dictó rápidamente la dirección, viendo por el rabillo del ojo cómo Wesley se abalanzaba sobre ella con el rostro desencajado por la ira. 24:46, Pine Crescent, Cape Coral. Por favor, rápido, él va a... Wesley le arrebató el teléfono de las manos y lo tiró al suelo. La carcasa de plástico se rompió, pero la pantalla siguió encendida. La llamada no se había cortado. «Eres una idiota», espetó Wesley agarrando a su hija por los hombros y sacudiéndola. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has destrozado nuestra familia». «Tú la has destrozado», le gritó Mercedes a la cara, «cuando empezaste a pegarle a mamá, cuando te convertiste en un monstruo». Wesley levantó el puño. Mercedes cerró los ojos, esperando el golpe, pero este no llegó. En su lugar, se oyó un golpe sordo y el agarre de su padre se aflojó. Abrió los ojos y vio a Donna de pie junto a Wesley, que yacía en el suelo, con una pesada sartén en las manos. «No toques a mi hija», dijo con voz temblorosa. Wesley gimió e intentó levantarse. Mercedes corrió hacia su madre y la abrazó. Ambas temblaban, apretadas una contra la otra, viendo cómo el hombre, al que una vez amaron, se levantaba con dificultad a cuatro patas. «Lo lamentaréis», murmuró él, agarrándose la cabeza. «Os lo juro, las dos lo lamentaréis». En ese momento se oyó el ulular de las sirenas de la policía y unos segundos después llamaron con fuerza a la puerta. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Mercedes corrió a abrir, mientras Donna se quedaba en la cocina sin apartar la mirada de su marido, aún apretando la sartén. Dos policías entraron en la casa, un hombre y una mujer, ambos con las manos en las fundas de las pistolas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el agente mirando alrededor del vestíbulo. «Mi padre ha golpeado a mi madre», dijo Mercedes, señalando hacia la cocina. «Está ahí. Nos ha atacado a las dos». Los policías pasaron a la cocina, donde Wesley ya se había levantado y estaba de pie, apoyado en la encimera. Al ver a los agentes, intentó sonreír. «Agentes, ha habido un malentendido», comenzó a decir. «Solo hemos tenido una pequeña discusión y mi mujer está sangrando», lo interrumpió la agente señalando a Donna. «Y usted también. ¿Qué ha pasado?» «Él golpeó a mamá», intervino Mercedes, «varias veces, y cuando intenté detenerlo también me atacó. Mamá se defendió». Wesley le lanzó una mirada llena de odio. «Está mintiendo», dijo. «Mi hija siempre ha sido muy dramática. Donna, díselo». Todas las miradas se volvieron hacia Donna. Ella estaba de pie, apretando la mano contra la cabeza ensangrentada, y no decía nada. Mercedes veía la lucha en su rostro, miedo, el hábito de obedecer, pero también una nueva determinación. «Me pegaba», dijo Donna por fin en voz baja. «No solo hoy, lleva meses haciéndolo». «¿Qué?». Wesley parecía sinceramente sorprendido. «Donna, ¿estás loca? Yo nunca...». «Tengo pruebas», intervino Mercedes recogiendo del suelo su teléfono roto. «Fotos de los moretones de mi madre, y la llamada de hoy a las 9:11 está grabada». Los agentes se miraron. El hombre sacó unas esposas. «Wesley Hollister está arrestado por sospecha de violencia doméstica», dijo acercándose a Wesley. «Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra en un tribunal». Wesley parecía aturdido, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Dejó que le pusieran las esposas sin oponer resistencia, mirando fijamente a su esposa y a su hija.
No pueden hacer esto, murmuró. Esta es mi casa, mi familia. No es tuya, dijo Donna en voz baja mirándolo directamente a los ojos. Ya no es tuya. Mientras el agente se llevaba a Wesley, su compañera se quedó con Donna y Mercedes. Las dos necesitan asistencia médica, dijo, mirándolas. Voy a llamar a una ambulancia. No es tan grave, comenzó a decir Donna, pero Mercedes la interrumpió. No, mamá, tenemos que ir al hospital. Puede que tengas una conmoción cerebral. Y tenemos que documentarlo todo, para el juicio. La mujer policía asintió con aprobación. Su hija tiene razón. Necesitaremos informes médicos y fotografías de las lesiones para el informe. ¿Quiere presentar cargos? Donna dudó. Toda su vida había evitado los conflictos, siempre había cedido, siempre había antepuesto las necesidades de los demás a las suyas. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, una parte de ella se resistía a la idea de acusar públicamente a su marido. Mamá, la tomó de la mano Mercedes, tienes que hacerlo, no solo por ti, sino también por mí. No podré volver a la universidad si sé que él puede volver y volver a hacerte daño. Donna miró a su hija. La sangre se le había secado en el labio y la mano que Wesley le había torcido ya empezaba a hincharse. Su hija había resultado herida protegiéndola. ¿Cómo podía seguir callada? Sí, dijo con determinación al agente. Quiero presentar cargos y obtener una orden de alejamiento. No quiero que se acerque a nosotras. Las siguientes horas transcurrieron como en una nube. La ambulancia, el hospital, los exámenes médicos, el registro de las lesiones, la declaración a la policía. A Donna le dieron 3 puntos en la herida de la cabeza y le diagnosticaron una conmoción cerebral leve y múltiples contusiones. Mercedes tenía los ligamentos de la muñeca distendidos y moretones en los hombros causados por los dedos de su padre. Era bien pasada la medianoche cuando finalmente los dejaron ir a casa. El coche de la policía los llevó hasta allí, y el agente los acompañó al interior para asegurarse de que todo estaba en orden. Wesley permanecerá bajo custodia, dijo. Mañana tendrá lugar la primera audiencia, en la que se decidirá la fianza. Deberían asistir para solicitar al tribunal una orden de alejamiento. El juzgado de primera instancia de Cape Coral estaba inusualmente concurrido para ser miércoles, pero lo que más le llamó la atención a Donna fue que entre los presentes había muchas caras conocidas, vecinos, compañeros de trabajo, incluso clientes habituales del supermercado. Todos habían acudido para apoyar a ella y a Mercedes. La vista no duró mucho. El juez examinó el informe policial, los informes médicos y las fotografías de las lesiones. Wesley, vestido con el uniforme naranja de la prisión, permanecía de pie con la cabeza gacha, evitando mirar en su dirección. Teniendo en cuenta la gravedad de los cargos y las pruebas de violencia sistemática, fijo la fianza en $25,000, anunció el juez. También emito una orden de alejamiento temporal que prohíbe al acusado acercarse a su esposa e hija a menos de 100 metros y ponerse en contacto con ellas de cualquier forma. La próxima vista será dentro de 2 semanas. Cuando salieron de la sala del tribunal, Donna sintió que la tensión que la había paralizado desde el momento del arresto de Wesley se relajaba un poco. La orden de alejamiento le daba una sensación de seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. Nancy Sheffield, la jefa de Donna, que también había asistido a la audiencia, se acercó a ellas. Donna la abrazó con fuerza tratando de no tocarle el vendaje de la cabeza. «Estoy muy orgullosa de ti. Has hecho lo correcto». «Gracias, Nancy». Donna esbozó una débil sonrisa. «Y gracias por venir hoy. No solo yo». Nancy miró al grupo de personas que esperaban en el pasillo. «Todos quieren que sepas que no estás sola». Trent Kinley, el vecino que fue el primero en acudir tras el incidente, dio un paso al frente. «Mi mujer y yo hemos pensado que no deberían volver a esa casa ahora», dijo.
Al menos hasta que estén seguros de que Wesley respeta la orden de alejamiento. Tenemos una habitación de invitados, pueden quedarse con nosotros. O en mi casa, añadió Nancy. Lo que sea, con tal de que se sientan seguros. Donna se sintió conmovida por su preocupación, pero negó con la cabeza. Les agradezco mucho a todos, de verdad, pero no quiero huir de mi propia casa. Es mi casa, la de Mercedes y la mía. No permitiré que nos la quite. Entonces les ayudaremos a sentirse seguros allí, dijo Trent. Puedo instalar cerraduras adicionales y un sistema de videovigilancia. Los vecinos vigilarán la casa. Y yo enviaré a un par de chicos para que patrullen más, añadió la agente Ramírez, la mujer policía que había arrestado a Wesley. Al salir del juzgado, Mercedes tomó a su madre de la mano. ¿Lo ves, mamá?, dijo en voz baja. No estás sola, tienes apoyo, lo superarás. Donna miró a su hija, tan valiente y decidida, y sintió una oleada de amor y orgullo. A pesar de todos los horrores de los últimos días, a pesar del futuro incierto, una cosa sabía con certeza. Su vida nunca volvería a ser la misma, y eso era lo mejor. Sí, asintió ella, apretando la mano de su hija. Lo conseguiremos. Esa misma noche, la agente Ramírez les llamó por teléfono. El juzgado de primera instancia de Cape Coral tenía un aspecto imponente, un antiguo edificio de piedra con altas columnas y una amplia escalera. Donna se detuvo al pie de la escalera, respiró profundamente el aire fresco de la mañana y miró a su hija. ¿Estás lista?, preguntó Mercedes apretando la mano de su madre para animarla. Donna asintió, aunque por dentro se sentía paralizada por el miedo. Las 2 semanas que habían pasado desde el arresto de Wesley habían estado llenas de angustia y noches de insomnio. A pesar de la orden de alejamiento, temía constantemente que apareciera en su casa, que encontrara la manera de llegar hasta ella. Pero no había violado la orden, al menos no físicamente. En cambio, su abogado había llamado 3 veces para ofrecer resolver todo de forma amistosa, sin juicio. La última llamada había sido especialmente insistente. «Señora Hollister», había dicho un hombre elegante con una voz perfecta, «mi cliente está dispuesto a ofrecerle condiciones muy generosas. El divorcio completo, usted se queda con la casa y una pensión alimenticia decente. Todo lo que se requiere es que retire los cargos de violencia doméstica. Es por su propio bien. Piense en la reputación de su familia, en el futuro de su hija». Donna casi cedió. La idea de evitar un juicio público, donde tendría que exponer ante todos sus moretones y su vergüenza, era tentadora, pero Mercedes se mantuvo firme. «Si cedemos ahora, mamá, nunca cambiará», dijo ella. «Encontrará otra víctima, y sabrá que puede eludir el castigo». Y ahora estaban frente al edificio del tribunal, donde en 1 hora comenzaría la audiencia. «Vamos», dijo Donna, dando el primer paso por la escalera, sintiendo que le temblaban las rodillas. Dentro ya había mucha gente. Para su sorpresa, Donna vio no solo a su abogada, una joven llamada Amanda Foster, sino también a muchas caras conocidas. Nancy, Trent con su esposa, varios compañeros del supermercado, vecinos. Todos habían venido a apoyarla. «¿Estás bien?», preguntó Amanda al acercarse. «¿Lista para el juicio?». Donna asintió con la cabeza, aunque se sentía completamente preparada. Mercedes y ella habían pasado las últimas 2 semanas reuniendo todas las pruebas posibles, informes médicos, fotografías, el diario. Mercedes incluso había encontrado en su teléfono una grabación de audio que había hecho accidentalmente durante una de las amenazas de Wesley. Todo eso estaba ahora en manos de su abogada. «Tenemos un caso sólido», le aseguró Amanda, notando el nerviosismo de Donna. «Con estas pruebas, el tribunal estará de nuestro lado». En ese momento, Wesley apareció en el vestíbulo acompañado de su abogado, un hombre alto con un traje caro. Donna retrocedió involuntariamente, casi esperando que su exmarido se abalanzara sobre ella.
pero Wesley ni siquiera miró en su dirección, sino que discutía en voz baja con su defensor. Se veía completamente diferente a como estaba aquella terrible noche. Bien afeitado, con un traje sobrio y un peinado impecable, parecía un ciudadano modelo, un miembro respetado de la sociedad. Donna sabía que así era exactamente como lo presentarían al jurado. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había visto en las películas, una sala compacta con bancos de madera, una tribuna para los jueces y asientos para el jurado. Donna y Mercedes se sentaron junto a Amanda mientras que Wesley y su abogado se sentaron en la mesa de enfrente. Todos de pie. Se abre la sesión. Preside el juez Edward Coleman. Donna se levantó junto con todos los demás, sintiendo la boca seca. El juez, un hombre mayor de mirada penetrante, ocupó su lugar y asintió con la cabeza. Siéntense. El juicio comenzó con las formalidades, la presentación de las partes y la lectura de los cargos. Wesley Hollister estaba acusado de violencia doméstica, lesiones y amenazas, cargos bastante graves que podían acarrearle una pena de cárcel. Donna fue llamada a declarar como primera testigo. Se levantó lentamente y se dirigió al estrado, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Tras prestar juramento, se sentó con las manos entrelazadas sobre las rodillas y miró a Amanda. S.R.A. Hollister, comenzó la abogada. ¿Podría decirle al tribunal cuánto tiempo duró la violencia por parte de su marido? Donna tragó saliva, tratando de no mirar a Wesley. Empezó después de que nuestra hija se fuera a la universidad, dijo en voz baja pero firme. Al principio eran solo insultos, críticas. Me llamaba inútil, un lastre. Luego comenzaron las amenazas, y al cabo de un mes me pegó por primera vez. ¿Y eso continuó durante todos los meses que su hija estuvo fuera? Sí, asintió Donna. Solo fue a peor, especialmente después de que le redujeran aún más las horas de trabajo. ¿Por qué no pidió ayuda antes? Donna se quedó en silencio un momento, buscando las palabras adecuadas. Tenía miedo, dijo finalmente. Tenía miedo de que nadie me creyera. Wesley siempre había sido un hombre respetado en nuestra ciudad. La gente lo conocía como un buen trabajador y un buen vecino, y él siempre me decía que nadie creería a una mujer histérica. Amanda se acercó a la mesa y tomó una carpeta. Su señoría, me gustaría presentar pruebas, fotografías de las lesiones de la señora Hollister tomadas en diferentes momentos. El juez asintió y Amanda comenzó a mostrar las fotos. Algunas mostraban moretones en las manos de Donna, otras marcas en el cuello y otras contusiones en la espalda y los muslos. Con cada nueva imagen, la tensión en la sala del tribunal aumentaba. El interrogatorio fue doloroso. El abogado de Wesley, el señor Grant, intentó presentar a Donna como una mujer inestable y propensa a exagerar. Señora Hollister, comenzó, usted afirma que mi cliente la sometió a violencia sistemática. Sin embargo, en todos estos meses, usted nunca ha acudido a la policía, ni se lo ha contado a sus amigos o compañeros de trabajo, ni ha intentado marcharse. ¿Por qué? Ya se lo he explicado, respondió Donna en voz baja. Tenía miedo. Miedo, repitió Grant con una ligera burla. Sin embargo, tenía trabajo, ingresos, podía marcharse en cualquier momento. No es tan sencillo, dijo Donna, mirando al jurado en busca de comprensión. Cuando la persona a la que amas, en la que confías, de repente se convierte en un monstruo. Al principio no lo crees, luego piensas que es algo temporal, que todo se arreglará, y luego da demasiado miedo cambiar algo. Tras una breve pausa, el tribunal llamó a Mercedes Hollister. La joven se dirigió con paso firme al estrado, prestó juramento y se sentó mirando directamente a los miembros del jurado. Señorita Hollister, comenzó Amanda, cuéntele al tribunal lo que ocurrió cuando regresó a casa durante las vacaciones. Mercedes respiró hondo y comenzó su relato.
cómo notó los cambios en su madre, cómo fue reuniendo pruebas poco a poco, cómo fue testigo de un arrebato de ira de su padre. Nunca había visto a mi padre así, dijo, y su voz se quebró. No era el hombre que había conocido toda mi vida. Era cruel, controlador, lleno de odio. ¿Qué hizo cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando? Al principio solo lo documentaba todo, respondió Mercedes. Llevaba un diario, fotografiaba los moretones de mi madre cuando ella no veía. Planeaba reunir pruebas suficientes para convencerla de que lo dejara. Pero luego hizo una pausa, claramente luchando contra sus emociones. Luego volví a casa antes de lo previsto y lo encontré golpeando a mi madre. Le rompió el labio, y cuando intervine, se abalanzó sobre mí también. Amanda sacó su teléfono inteligente y un pequeño altavoz portátil. Su señoría, me gustaría presentar como prueba la grabación de audio que la señorita Hollister hizo con su teléfono esa noche. Tras la aprobación del juez, puso la grabación. Se oyeron voces apagadas, seguidas del grito de Wesley. «Eres una inútil. Yo trabajo como un maldito y tú ni siquiera sabes cocinar». Se oyeron golpes, el ruido de platos rompiéndose y el grito asustado de Donna. Luego se oyó la voz de Mercedes. «Papá, ¿qué estás haciendo?». La grabación duró casi un minuto, lo suficiente para que todos los presentes en la sala pudieran oír las amenazas de Wesley, sus gritos furiosos y el ruido de la pelea. En un momento dado, Donna, que estaba sentada junto a Amanda, se cubrió el rostro con las manos y sus hombros comenzaron a temblar. Cuando terminó la grabación, se hizo el silencio en la sala. Mercedes se secó una lágrima que le rodaba por la mejilla. Amanda sacó una pequeña libreta. ¿Es este el diario que ha llevado desde que regresó a casa? Sí, confirmó Mercedes. Anotaba todo lo que veía y oía, todo lo que mi madre me ha contado. ¿Podría leer algunas entradas? Mercedes tomó el diario y comenzó a leer. 22 de octubre. Mamá parece agotada. Tiene marcas en el cuello que parecen moretones de dedos. Cuando le pregunté, me dijo que se había golpeado con la puerta del armario. Pero no parece eso. 23 de octubre. Papá volvió borracho y gritó a mamá por la cena. La llamó inútil, lastre. Ella no discutió, solo asintió y se disculpó. No se parecía en nada a la relación que yo recordaba. 24 de octubre. Vi a mamá tomando analgésicos. Cuando le pregunté qué le dolía, me respondió, todo. Mercedes siguió leyendo, página tras página, la crónica del horror que había descubierto al volver a casa. Algunos miembros del jurado apartaban la mirada, otros escuchaban con rostro impasible. Wesley estaba sentado con la cabeza gacha y los hombros tensos. Lo que describí en el diario es lo que vi con mis propios ojos, dijo con firmeza al final. No estoy exagerando ni inventando. No tengo motivos para mentir. Quiero a mi padre. Su voz tembló. Lo he querido toda mi vida. Pero lo que le hizo a mi madre es un delito, y debe responder por ello. Wesley fue el último en hablar. Se levantó del estrado con aire profundamente arrepentido. No niego que levanté la mano a mi mujer, dijo en voz baja, y a mi hija. Es el acto más vergonzoso y horrible de mi vida, y lo lamentaré hasta el fin de mis días. Su voz sonaba sincera y tenía lágrimas en los ojos. Donna escuchaba, apretando con fuerza la mano de su hija. Estaba desesperado, continuó Wesley. Había perdido horas de trabajo y no podía mantener a mi familia como antes. Empecé a beber, al principio poco, luego cada vez más. Me volví irritable, malhumorado. Pero nunca, nunca, levantó la vista hacia el jurado. Quise hacer daño a mi familia. Amanda fue implacable durante el interrogatorio. Señor Hollister, comenzó, usted habla de un momento de debilidad, pero las fotos que hemos visto, el diario de su hija, el testimonio de su esposa, todo ello apunta a una violencia sistemática que se prolongó durante meses. No fue un caso aislado, ¿verdad? Wesley titubeó. Hubo
Momentos en los que levanté la voz, en los que dije cosas hirientes. No me refiero a palabras hirientes, señor Hollister, lo interrumpió Amanda. Me refiero a los moretones en el cuello de su esposa causados por sus dedos, a cómo le arrojaba objetos, a cómo la amenazaba con echarla de casa si se lo contaba a alguien. Wesley bajó la mirada. No lo recuerdo todo, estaba borracho. Una excusa muy conveniente, comentó Amanda. Pero el alcohol no convierte a una persona en un violador, señor Hollister. Solo elimina las inhibiciones. Cuando terminó el interrogatorio, la confianza de Wesley estaba destrozada. Regresó a su asiento como un hombre destrozado, evitando mirar a su esposa y a su hija. El jurado se retiró para deliberar. Donna y Mercedes esperaban en un silencio tenso, tomadas de la mano. Nancy, Trent y otros amigos se sentaron cerca, ofreciendo su apoyo en silencio. La deliberación del jurado duró menos de 2 horas, algo inesperadamente rápido para un caso tan complejo. Cuando regresaron a la sala y ocuparon sus asientos, Donna sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Señores del jurado, ¿han llegado a un veredicto unánime?», preguntó el juez. «Sí, su señoría», respondió el presidente del jurado, un anciano con gafas. «¿Y cuál es su veredicto?». «Por el cargo de violencia doméstica, declaramos al acusado culpable. Por el cargo de lesiones, declaramos al acusado culpable. Por el cargo de amenazas, declaramos al acusado culpable». Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Donna cerró los ojos y sintió cómo las lágrimas de alivio rodaban por sus mejillas. Mercedes la abrazó y le susurró: «Ya está, mamá, ya está». Wesley permaneció inmóvil, como si le hubiera alcanzado un rayo. Cuando el juez comenzó a pronunciar la sentencia, levantó la vista y por un instante sus ojos se cruzaron con los de Donna. En su mirada, ella vio algo que nunca antes había visto: miedo auténtico, genuino. El miedo de un hombre que, por primera vez en su vida, se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. «Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y el carácter sistemático de la violencia», dijo el juez, «le condeno a 3 años de prisión, de los cuales al menos 1 deberá cumplirse en un centro penitenciario. Tras su puesta en libertad, permanecerá bajo supervisión durante 5 años. Se le prohíbe acercarse a Donna y Mercedes Hollister a menos de 300 metros. Cuando los alguaciles se acercaron a Wesley para llevárselo, miró a Donna y Mercedes. Su rostro mostraba una expresión de desconcierto, como si hasta el último momento no creyera que eso le estaba pasando a él. Al salir de la sala del tribunal, Donna sintió un extraño vacío. Era como si una enorme carga que había llevado durante años hubiera desaparecido de repente, dejándola ligera, pero desorientada. «¿Cómo estás?», preguntó Mercedes mirando atentamente a su madre. Donna se quedó pensativa por un momento. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Siento alivio, y miedo, y tristeza, y esperanza, todo a la vez». «Es normal», dijo Nancy acercándose a ellas. «Esto es solo el principio, Donna. La verdadera curación está por llegar». El divorcio se tramitó rápidamente. La casa era ahora solo suya, pero también lo eran las facturas, el techo con goteras y todos los demás problemas. Nancy ascendió a Donna a subgerente del supermercado, lo que significaba un sueldo más alto. Se unió a un grupo de apoyo para mujeres que habían sufrido violencia doméstica y se convirtió en un apoyo para otras. A veces se despertaba con pesadillas, a veces veía a Wesley en algún transeúnte. Wesley cumplía su condena en la cárcel del condado. Intentó ponerse en contacto con ella a través de su abogado un par de veces, pero Donna no respondió. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. «¿Sabes, mamá?», le dijo Mercedes una vez durante una conversación telefónica. «Estaba pensando, ¿por qué no te matriculas en la universidad? Siempre has querido estudiar jardinería». «No creo», respondió Donna con una risa seca. «Tengo 40 años y apenas puedo pagar el alquiler. La educación puede esperar».
Al terminar la conversación, Donna salió al porche con una taza de café. El gato del vecino, pelirrojo y descarado, ya se había acomodado en la barandilla y ahora la miraba con los ojos entrecerrados, esperando que le diera algo de comer. ¿Ya estás aquí otra vez?, dijo ella, extendiendo la mano para rascarle detrás de la oreja. Está bien, ahora te traigo algo. El sol se inclinaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo las nubes de naranja. Todo estaba bien.